Bueno, tal como dijo don Mozart, está con nosotros don Julio Ortega, todo un hombre de todos los miércoles de Diario de Cuatro. Él es una especie de asesor en todos los planos. Pero Julio nos ha prestado a ustedes y a nosotros, ustedes televidentes, a nosotros también, siempre una visión bastante acerca de la realidad, acerca de la que es la problemática internacional. Buenos días, don Julio. Buen día. Mira, Julio, uno está notando que la pandemia que ha arrodillado a todas las economías del mundo, sin embargo, parece que va a dejar de pie a los chinos. Oiga usted por donde se inició la pandemia. Eso por un lado. Por el otro, tú sabes la otra cuestión que sale a relucir dentro de un cuadro general. Pero parece que si Trump anuncia que tiene la vacuna antes de noviembre, pudiera reelegirse. Mientras tanto, América Latina está sumida en una profunda crisis económica y social. Y un poco política por las incursiones que de del seguro va a europeo. repercutir en el plano político. Entonces, óigame, ¿cómo es la cosa? Ayúdenos a comprender lo que está pasando, don Julio. Bueno, buenos días a Mozart, buenos días a Orión también. Hola, hermano. Buen día. Que hace tiempo que no te veía. Sí, aquí estoy. Yo Habías alegre de verlo, brillado, camarada, vivo y viable. brillado por tu ausencia. Mira, yo estaba reflexionando ahorita que me estaba echando un chin de agua en la cabeza. Cuando los economistas y los científicos sociales, vamos a llamar, sociólogos, etcétera, hablábamos de choque externo, la gente no entendía mucho qué era eso. Bueno, que subió el petróleo y sube la gasolina y entonces esto te puede ralentizar un poco el crecimiento económico. Bueno, si queríamos un choque externo, esto es un choque externo. Esto ha desmadrado completamente a la economía mundial y a la nacional. Porque los sectores punta, todos los sectores han sido afectados, pero los sectores punta, como el turismo, fundamentalmente, que mueve una locomotora mayor, la construcción, que también se ha visto bastante afectada, han, diríamos, llevado a la economía dominicana a un nivel de crisis, si la comparamos con otros países de América Latina, probablemente menos intensa, pero estamos hablando de una caída del producto conservadoramente alrededor del 6-7%. Wow. Y en nuestro principal vagón de locomotora, que es los Estados Unidos de América, estamos hablando de un 30 a 35% de caída del PIB y de la actividad económica. Es decir, realmente yo pero pienso Julio, no contado de año a año, no. De año a año. De año a año es muy fuerte. No ha terminado el año. No, pero sería de 5 aquí. 6%. No, Estados Unidos, le dice Estados Unidos. Estados Unidos. No, 5, mucho 6. más, mucho más. Mucho más. Ha habido meses de 30 a 35%. Pero las proyecciones son por doble dígito en los Estados Unidos. Entonces, por eso, y además de eso, que aquí no ha sucedido de esa manera, como en otros países también de la región, una crisis social gigantesca, como nunca había visto Eso ha sido decenas de años los Estados Unidos. Es decir, el movimiento de Black Lives Matter, la irrupción de, creo que son 4.300 grandes manifestaciones en todos los Estados Unidos, la respuesta que ha dado el gobierno federal fundamentalmente, ha agudizado esa situación. Mira, yo tengo una hija que terminó sus estudios en Nueva York y no ha regresado todavía. Ella está haciendo los trámites para obtener la residencia. Y me
dice que en las zonas de altos ingresos y mediano altos, prácticamente más de la mitad de la gente se ha ido. Ay, Han abandonado la ciudad. Han abandonado la ciudad. Es decir, hoy en día, la ciudad de Nueva York, que es, diríamos, la columna vertebral del capitalismo norteamericano, con muchos otros, pero Nueva York es el centro financiero, el centro cultural, etcétera, etcétera, está en una crisis terrible. 28.000 restaurantes han cerrado, para tener una idea. sí. El empleo, que era una de las grandes políticas, tanto de Barack Obama como de Donald Trump, con distintos instrumentos, ha caído de forma violenta, al punto que ha tenido que hacer transferencias monetarias directas a millones de norteamericanos por un monto bastante considerable, primero de $1.200, después lo han bajado a 600, y supuestamente terminará pronto. Por eso es que yo digo, el resultado de las elecciones, por más deficiente que sea el candidato de la oposición, que lo es. Ayer dijo, por ejemplo, que habían muerto 200 millones de norteamericanos con la pandemia. O sea que no hay población americana. No, son 300. Es 200.000, que ya lo pasó la cifra de 200.000. Sí. Él confundió 1.000 con millones. Sí. Y realmente no es el mejor de los candidatos. Eso decía. Es bastante avanzado de edad, a pesar de que Bernie Sanders era tanto, o creo que unos meses. Sí, pero Bernie Sanders, eso es otra cosa. Ese tiene una cabeza. Eso es otra cosa, porque ese tiene una cabeza muy bien brillante, brillante. Pero yo pienso que las debilidades internas del Partido Demócrata le abren una pequeña brecha a Trump. Pero como ustedes saben que el sistema electoral en los Estados Unidos no es un sistema de voto popular, sino de colegios electorales, algo que no se entiende. En las elecciones pasadas, Donald Trump sacó 3 millones de votos menos que Hillary Clinton, sí, en voto popular. Pero la composición del colegio electoral, que es por estados, y que es desequilibrada en el sentido que los pequeños estados tienen más peso que los estados más grandes, aunque en números absolutos, por ejemplo, California tiene 55 delegados electorales, pero tiene 35 millones de habitantes. Qué sé yo, Dakota del Norte tiene 2 o 3 delegados electorales, pero tiene 300.000 habitantes. Entonces ahí, para conseguir un voto electoral, tú necesitas mucho menos. Una población más rural no, totalmente rural, más conservadora, etcétera. Por eso yo creo que para nosotros debemos observar con detenimiento las elecciones norteamericanas. Yo pienso que nada está decidido. Nadie puede decir que Trump se va a reelegir, porque en condiciones como esta y con el manejo que ha habido de la economía y de la pandemia, es decir, una ligada a la otra, en los últimos 8 meses, realmente, además de lo que precedía, es muy incierto cualquier tipo de proyección. Entonces, esa situación de los Estados Unidos, no sé quién era que lo decía, creo que Pedro, que China, que es la economía que le viene pisando los talones a los Estados Unidos, va a crecer este año. Se estima que crecer a un 3 o un 4. Un 3 o 4. Eso en estas condiciones es una... exacto. Pero no solamente, fíjate que no solamente China porque es el país más poblado del mundo, uno de los más grandes del territorio, pero tú te fijas en el entorno, Corea va a crecer. También, exacto. Japón tiene un problema arrastrado de muchos años, que es distinto, probablemente no crezca, pero la actividad económica no se ha paralizado en Japón. Julio, Taiwán, mira,
Taiwán va a crecer también. Va a crecer también. Mira, Julio, como tú planteas, y quisiera conocer tu reflexión en ese sentido, las elecciones en los Estados Unidos, como es obvio, son unas elecciones que siempre serán importantes por el peso específico que tiene Estados Unidos en todo el mundo, en su economía, ¿verdad? Sus niveles de influencia geopolítica. Ajá. Y entonces en ese sentido hay una cosa, estamos en medio de una pandemia, pero en el marco de esa pandemia también tenemos otros factores que inciden en lo que pudiera ser la recuperación o los manejos de los mercados internacionales. Por ejemplo, hoy estamos viendo una recuperación de los precios en el mercado petrolero, por un lado, y sin embargo una caída en los precios del oro, por el otro, Sí. ¿verdad? Pero eso viene acompañado de un discurso sumamente agresivo del presidente Donald Trump con relación a China, tirándole los perros, como dicen, de Naciones Unidas a los chinos. Eso crea un ambiente. Y por otro lado, del otro lado, en América Latina, un Mike Pompeo, que es Estados Unidos y que es Donald Trump, procurando acciones ya directas en países, naciones como Venezuela, Bolivia y otras naciones de la región. Ese componente, ese cóctel, ¿cómo tú lo ves de pandemia y esa agresividad que se nota en la administración del presidente Donald Trump? Bueno, las políticas externas y internas de la administración Trump vienen con su naturaleza, vienen desde antes de 2016. Evidentemente, en un entorno que ha estallado prácticamente con este asunto de la pandemia, ayer seguía insistiendo en algo muy peligroso, no solamente peligroso por las implicaciones ideológicas que tiene, sino internamente en los Estados Unidos él seguía insistiendo en el virus chino. El virus chino, asociar un virus con una nación o con una tipología racial, Ajá. es muy peligroso. Es muy peligroso. En Estados Unidos ya han habido ataques a asiáticos, ni siquiera el chino. Sí, porque lo Porque tú ves un japonés y tú crees que es un chino. Tú lo confundes. Tú ves un coreano y tú crees que es un chino. Sí. Los taiwaneses son chinos. En Singapur hay una población... y son muy Vietnam, delicados, son muy delicados. Entonces eso ha tenido unas repercusiones muy desacertadas. Pero lo que vemos en América Latina, eso es como un péndulo, como aquel famoso péndulo de Foucault. Así como tenemos gobiernos tan a veces absurdos, como el de Jair Bolsonaro, o la situación que está viviendo Colombia, que nadie la dice en los medios. Sí, En Colombia, pero en un solo día la policía mató 13 personas en Bogotá. sí. Yo quisiera ver Iván, si eso pasa en Venezuela, serían todos los medios del mundo Eso es verdad. acabando con la Iván. dictadura. Y van 60 masacres de paramilitares. 60 de masacres. paramilitares. Entonces Así es. es una situación que yo que conozco bastante bien ese país por mi estancia allá, está retrocediendo a decenas de años atrás. Es un país que había avanzado con el proceso de paz que impulsó la FARC por un lado y el presidente Santos por el otro, con todo el apoyo regional, está retrocediendo a 20, 30 años atrás. Sin embargo, tú tienes un Alberto Fernández en Argentina. Y esto, o un Andrés Manuel López Obrador, con todas sus contradicciones, pero un tipo que es un presidente. Sí, pero ha mantenido una línea de cuestionamiento de las bases. Sí. Ahora mismo acaban de debatir y parece que se va a aprobar en el Congreso. En México los expresidentes son intocables. Por leyes y por una tradición no escrita. Pueden haberse llevado la mitad del palacio y no importa.
pero ahora mismo acaba de someterse en el Congreso Federal una iniciativa para investigar y eventualmente procesar a el presidente Calderón, al presidente Peña Nieto y eventualmente a las Salinas de Gortari, que ya hace 26 años que fue presidente. Ese se llevó la mitad de México, sí. Un pedacito. Él y la familia, un hermanito que tenía, terrible, porque tiene. Sobre todo. Pedro, pero levántate del canapé. Tú parece que estás acostado, tú estás en la playa. Es una cama que está Pedro, sí. Julio, y estas oscilaciones, que veo está repuntando el petróleo y me disminuye el dólar que andaba tan bien, digo, el oro que andaba tan bien. Esas son oscilaciones. ¿Son normales? Sí, son ¿Tú crees? Sí. Son oscilaciones temporales. Así como en un momento dijimos, el oro a $2,100. Sí. Pero la tendencia, si tú la ves proyectada por los problemas monetarios y por los problemas económicos, es a que el refugio sea el dólar. Sea el oro. El oro, me equivoqué. Pero yo pienso que nosotros, como dominicanos, tenemos que también echar una mirada, diríamos, más cerca del entorno. Tenemos que echar una mirada a lo que está pasando en Haití. Tenemos que echar una mirada a la militarización del Mar Caribe y la situación de Venezuela. Son cosas que nos afectan directamente. Sin mencionar cosas que ya son que van oscilando, pero que se han mantenido en el tiempo, que es lo que va a Cuba, la vuelta a una política casi de los años 70 y 80 contra Cuba. Ahora lo de Nicaragua se ha calmado un poco, pero aquí al lado de la frontera nuestra hay un ambiente absoluto. Sí. Mira. ¿Perdón? No, quería decirte dos cosas en relación con lo que tú has señalado. Lo primero también es con respecto al refugio, al oro. Tú tienes razón. Sin embargo, parece que hay un excedente de dinero en el mundo, posiblemente por todas las inyecciones que ha hecho la Reserva Federal y el Congreso, el gobierno de los Estados Unidos. Dicen que el 12% del Producto Interno Bruto solo por el lado del gobierno y 4 trillones de dólares solo por billones, se dice. Billones, sí. Con B. Si eso por ahí nosotros no sabemos ni cuánto es eso, pero es mucho dinero. El trillón es en inglés el concepto. En inglés, sí. Entonces... en castellano es billón. Entonces, en Europa también una gran cantidad de dinero. Entonces, acuérdate que hay, ¿cómo le llaman a eso? Asociaciones, instituciones que manejan los recursos de los pensionados, de los recursos, hay brokers que manejan recursos globales. Fondos de pensión. Entonces, ya incluso han tenido que ir de nuevo retornar a los países emergentes, a las economías emergentes. Sí, bueno, eso se vio en la emisión que hizo el país. Exacto, por eso te digo que quizás... Se suscribió 3 veces. El bono a 10 años de la Reserva Federal, lo que tú ganas ahí, como dice Pedro, es sica de colín, pero es refugio. Es decir, debe dar la tasa de interés al bono a 10 años 0.02%, algo así, casi tasa negativa. Pero es mucho lo que está ingresando ahí, es decir, no solo el oro se está refugiando, por eso que el oro no se ha puesto, como han dicho, a $3,000. Se está refugiando. Por eso es cuando tú le dices a un manejador de los fondos que se mueven en la economía, aquí hay un bono de la República Dominicana que ha tenido un impacto terrible del coronavirus, pero a 4.6%, 4.7%, dice, pásame eso para acá. Sí. Porque de una forma u otra, ellos ven el recorrido de los últimos 20 o 30 años de
el manejo de la deuda y dicen, bueno, pues este país ha manejado adecuadamente, si ha estado al día en su pago, y el potencial de recuperación es alto. Sí, sí. Ese es el tema. Porque, Sí. óyeme, aquí hay un punto que es fundamental. Es vacuna, primero. Sí. Segundo, vacuna. Y tercero, vacuna. Vacuna. El día que eso masivamente comience a administrarse, no solo en los países desarrollados, sino en nuestra área, en donde no solamente el laboratorio británico AstraZeneca tiene un acuerdo con México y con Argentina. Fíjate, con los dos países más progresistas de la región. Y tiene uno aparte con Brasil. Eso para América Latina no incluye Brasil. Para producir 250 millones de unidades de la vacuna que ellos están ya en la fase 3 de la prueba. El día que aquí tú tengas 2 o 3 millones de personas, los más vulnerables, etcétera, vacunados, óyeme, el turismo vuelve, la actividad económica Sí, sin lugar a se dudas. repone. Claro. Entonces, es un tema de que, fíjense cómo un tema de salud pública, que antes decíamos, bueno, no, salud pública, eso es un tema, tenemos las ARS, pero eso son comercios, eso no es salud pública. Cómo la salud pública o la paz, las políticas de promover la paz en el mundo, afectan la economía. Es decir, cualquier conflicto armado, por más reducido en el tiempo, Empeora la situación. Empeora. Si hay guerra en Venezuela. Por eso Naciones Unidas está llamando a que los países que cesen por lo menos durante la pandemia. Exacto. Entonces, la beligerancia. Entonces, nosotros tenemos ejemplos de manejo mucho más apropiado que el que ha tenido la República Dominicana. La República Dominicana es el país del Caribe insular y si tú incluyes Centroamérica, está entre los primeros en contaminaciones y en decesos. Me decía un amigo que es estadígrafo, que lleva mucho este tema, todos los días me manda un boletín, me dice que el factor de multiplicación de las cifras que desde marzo han venido siendo oficiales es de 10. Eso quiere decir de 10. Que si son 1000 y pico muertos, eso es son mucho. 10,000 y pico. Yo creo que es una exageración. Pero eso no es mucho. Hay gente que habla de 2 a 3. De 2 a 3 el factor de multiplicación. Porque, por ejemplo, pero la letalidad del virus en sí, de acuerdo a lo que ha expresado el Ministerio de Salud. la Organización Mundial de la Salud. Es que la Organización es de un 2%. Pero. Sí, pero la OMS lo que hace es que reproduce los datos que le mandamos de aquí. Recientemente hay un dato que yo quisiera que la gente profundice un poquito más en eso, que lo publicó un medio y lo publicó en primera página, pero pasó como desapercibido. Según el registro civil, Sí. hay 1000 y pico más de muertos que lo que dice. Eso es un dato que aportó la Junta Central Electoral. Sí, de gente que, bueno, causa la muerte, COVID-19. No, que los cementerios. Exactamente. Los cementerios le mandan a la Junta, están obligados los cementerios cuando se el acta de función. El acta de función va a la Junta Central Electoral y uno debe decir uno menos, como también cuando adquieren la mayoría de edad y le entregan una cédula, es uno más, pero es uno más y uno menos. Ahí sí, exacto, es verdad lo que se dice. De todas maneras, aquí se ha manejado eso dentro de el, ¿qué vuelvo a decir? Hay un nivel de desenfreno, porque todavía en estos fines de semana, y Pedro puede, cuando va y viene a la capital, pasa por playa llena. Este fin de semana, el fin de semana pasado,
una playa que casi nadie nada por ahí que no sepa bien nadar o es surfista, que es la de Caribe, Playa Caribe. Ajá. Caribe, ay, terrible. Mira, en la carretera ya había, se llenó todo, tú sabes que eso tiene un gran área para parquear vehículos, se llenó toda esa área y la gente se estaba parqueando a la orilla de la carretera, de la autopista, de tanta gente que había ahí. Y cuando iba por las playas interiores hacia el sector donde vive Pedro, ya tú sabes, totalmente lleno, abarrotado. Pero ¿cómo estaba? Es que la gente... Todo el mundo nada. Pero Orión, es que la gente está Desesperada. desesperada por ir al aire libre, por... Sí. Óyeme, todos los días a las 7 de la noche, trancado en tu casa, y apenas bueno, hay 1 millón de empleos menos en la economía dominicana. Los que tengan alguna forma de ingreso, porque muchos, y ahí me incluyo, la hemos perdido. Sí. La hemos perdido la fuente de ingreso. Entonces, la gente está trancado en su casa sin producción. Y angustiado. Aquí en este Porque programa... el problema es la angustia también, Sí, angustiado. En este no es que programa, está tranquilo viendo televisión, ¿no? Manejamos la tesis no, la advertencia de que hay un estrés colectivo, que todos los, como dice el camarada, todos los cientistas sociales deberían aunar esfuerzos para estimular a la población a que baje un poco ese estrés. No solamente, tiene que haber políticas públicas porque internamente todos nosotros tenemos noticias de matrimonio que están en condiciones difíciles, pero es por nada, es harto, brutal. Sin embargo, señores, oigan esto. Un amigo nuestro de muchos años y muy amigo de Julio, compañero de trabajo también, Luis Manuel Piantini, dijo en un análisis que publica hoy en primera plana el periódico Listín Diario, que lo peor de la pandemia ha pasado. Primera cosa que dice. Dice que el comercio y el consumo han mantenido en la superficie de la economía todavía. O sea, no la ha dejado caer al fondo. Y que por ejemplo, este crédito, esta venta de 3.800 millones de dólares de bonos soberanos, vino a apalancar a las autoridades monetarias y financieras que habían inyectado una gran cantidad de recursos para mantener la economía consumiendo y comerciando. ¿Qué tú dices de eso, Julio, por favor? Bueno, yo no he leído el análisis de Luis Manuel, aunque somos, como tú dices... Pana full. Bueno, somos muy amigos, discutimos mucho a veces, pero... Por eso son pana full, porque discuten mucho. Sin la discusión no hay producción de ideas. Sin el debate, las personas que creen que el debate es malo, están equivocadas. El debate es fundamental para inclusive crear nuevos pensamientos. Pero yo con Luis Manuel intercambio mucho, intercambiamos informaciones, intercambiamos puntos de vista. Él tiene una gran experiencia en el sector económico. Yo siempre le digo a él que él y yo a veces llevamos como una carrera paralela, porque él desde el Banco Central, director de planificación, subsecretario técnico, que ahora le llaman viceministro de Economía, él fue vicegobernador un largo tiempo del Banco Central y fue embajador en los organismos internacionales que tienen sede en Bruselas. Ginebra. Ginebra. Ante la OMC y los demás organismos. Y tiene ante la UNTAC, etc. Y tiene una experiencia muy amplia, además de una formación sólida. Yo le digo a veces que él está todavía en los años 80 y 90, pero evidentemente la economía tiene, diríamos, tiene reglas para tú entenderla y para tú formular, por lo más importante no entenderla, es formular políticas públicas.
y que tengan un impacto positivo en la vida de la gente. Yo pienso que no sé qué es lo que dice Luis Manuel en el artículo de hoy. A veces me lo manda antes y no he visto que me haya mandado nada. Pero yo pienso que la economía dominicana lo que tiene es una alta capacidad de resiliencia. Es decir, ¿qué significa esto? Es una alta capacidad de recuperarse. Y de asimilar. ¿Perdón? Y de asimilar golpes, de asimilarlo. Eso es, la resiliencia es la capacidad de, ante caídas grandes o medianas o lo que sea. Yo te voy a poner un ejemplo. La crisis 89-90, hasta el 91 casi. Eso se recuperó en menos de un año. Claro, ahí hubo un choque externo del petróleo muy fuerte, que fue el que indujo al cambio de las políticas públicas que habían desequilibrado completamente la economía. La crisis ya interna, que no fue causada por factores externos, de la quiebra bancaria, 2002, 2003, hasta 2004, fue rápidamente superada en casi 6 meses, un año, en el 2004-2005. La crisis del 2008. La crisis del 2008, la crisis hipotecaria en Estados Unidos y después extendida a una crisis financiera internacional. Nos impactó. Lo que hizo fue no que eliminó el crecimiento económico, sino que redujo el ritmo del crecimiento económico. Creo que fue un 3. A un 3%, sí. A un 3%. Pero la economía dominicana, por su conformación, ha tenido una altísima capacidad de resiliencia. Yo pienso que ahora, dado el peso del turismo y la inversión que hay en turismo y cómo el turismo afecta, por ejemplo, al sector agropecuario. El turismo consume muchísimos productos agrícolas. Más de 25 mil millones de pesos al año, ¿verdad? Bueno. No, en este momento suma 1.000 millones. En el momento en que se cerró el año pasado, justo 1.000 millones de dólares, más de 50.000 millones de pesos. Ya estamos hablando de cosas mayores. Sí. Entonces, hay una cosa. Lo que digo es, pero pasó lo peor ya. No creo. No, mira una cosa, yo tampoco. Mira, yo siempre, como ustedes los economistas hablan en un ucraniano a veces. Julio habla un poco español cuando habla de economía. De hecho, nos ha enseñado mucho. Yo siempre lo comparo con la casa, con el hogar de uno. ¿Cómo ustedes le llaman? La cuenta corriente de la balanza de pago es los cuartos que trae el hombre a su casa versus lo que tiene que sacar la casa hacia afuera, ¿verdad? Sí. Ok, pero el déficit fiscal, que es el que maneja la mujer de uno diariamente, el presupuesto expresado, ese manejo de la cuenta corriente, la balanza de pago, lo que es y lo que sale, lo que va a la compraventa, lo que viene, etcétera, versus lo que hay que comprar diario, lo que está eso. ¿Cuál es el déficit fiscal de la República Dominicana? ¿Cómo se manejaría primero proyectado ya a fin de año? Dicen que más de un 8%. Eso es mucho, eso es inédito. No hemos tenido esta generación ya que razona, de adultos, no habíamos tenido un déficit tan elevado a consecuencia, claro, de la pandemia, 8%. ¿Cómo se proyecta entonces ese déficit para diciembre, para el próximo año, en el próximo presupuesto? Porque estamos hablando de un 8%, Julio. Y yo quiero también que tú me digas el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago también. Es decir, la relación de nosotros de la salida de dólares y las obligaciones en dólares o en moneda fuerte de la economía. Dicen que nosotros dependemos mucho de nuestros compatriotas en el exterior. Bueno, el problema del déficit fiscal, y yo en eso me escribo más en una visión keynesiana. El keynesiana por la teoría de John Keynes, ¿no? Sí. Hay que explicarlo un poquito.
Pero el tema es, el déficit fiscal no es ni bueno ni malo, sino hay que financiarlo. Ese es el problema del déficit fiscal. Sí, sí. Ahora mismo Estados Unidos tiene un déficit fiscal monstruoso. 123%. Estaba en 114. No, eso es Con respecto a el ratio deuda PIB. Sí, deuda. Sí. Pero en el caso nuestro, o en el caso de cualquier economía, el déficit fiscal, el problema es cómo tú lo financias. Sí. Si tú lo financias con impuestos, si tú lo financias con endeudamiento, si tú lo financias con una mezcla de impuestos y endeudamiento, o si tú simplemente lo financias, que es una forma que se ha usado muy profusamente. Ayer estaba yo leyendo la cantidad de veces que los Estados Unidos dejó de pagar la deuda. Que no la pagó nunca. La guerra, la deuda de la guerra civil, nunca se pagó. Nunca se pagó. Y en 1796, los Estados Unidos declararon una moratoria para no pagarle a Inglaterra nada. Es decir, ese es otro recurso, que es el atraso en el pago de tu compromiso. El Estado Dominicano hasta hace poco había sido un Estado muy fullero con sus deudas locales. Ahora está un poquito más organizado, aunque falta todavía. Mi familia tiene una casa que nos expropió Balaguer en el año 87 y todavía nada. No han pagado nada. 87. Estamos hablando de 33 años. Bien de la alta gracia. Y nada. Que rebota para bienes nacionales, que para aquí, que para allá. No ha pasado nada. Entonces, lo que digo es que hay muchas formas de tú, Orión, financiar ese déficit. El déficit va a ser alto. Pero yo poco me los hallo. Porque nosotros teníamos un sistema sanitario muy deficiente. Tenemos un sistema sanitario muy deficiente. Y ese sistema sanitario, así como invertimos el 4% en la educación desde el 2012 hasta ahora, y han sido más de 25 mil millones de dólares que se han invertido en educación. De esa misma forma, tenemos que ver la salud pública como un bien público número uno para poder realmente avanzar hacia una sociedad democrática y en donde los ciudadanos dejen de ser sujetos y sean ciudadanos. Así es. Vámonos a un cambio, Julio, con tu permiso. Vámonos a ir a un cambio y vamos a retornar casi de inmediato. Sí, volvemos con Julio. En este interesante LIF. ¿Qué le llaman ahora cuando hay una charla así tan buena? Sí, el LIF. Bueno, este interesante LIF en Diario de Cuatro. Nos vemos en un momento. Y ahora hay un lenguaje ahora raro. ¿Cómo que se llama ahora? El IBE. Ahora que regresamos, sumemos voluntades, nuestras buenas intenciones con las de nuestros vecinos, a quienes no conocíamos y ahora son como nuestros hermanos. Multipliquemos la generosidad, ayudemos a otros en cualquier lugar, porque ya nuestra familia es más numerosa. Ahora que regresamos, devolvamos los abrazos pendientes. Depositemos fe en nosotros y en nuestra patria. Logremos reservas infinitas de determinación. Ha vuelto el momento de crecer internamente, de fortalecer nuestros valores, de asumir nuevos retos, de soñar y sembrar esperanza. Banco Central de la República Dominicana. Hola, soy Kirsis Mejía de Gaby Rose. Para recibir en casa no puedes olvidar el baño para visitas. Una bonita bandeja con los esenciales que necesitan tus invitados te hará lucir como la mejor anfitriona. Ven para que aprendamos cómo montar una bonita bandeja para el baño. Empieza por escoger una bandeja acorde al tamaño de tu baño.
Puedes colocar jabón para manos, una cremita, un platito para colocar los anillos y no te olvides de los aromas. Una vela aromática o un difusor terminarán de dar ese toque especial a tu baño para visitas. Lo que motivó esta intervención tan orientadora, amplia de Willy Ortega, fue una interrogante que yo le hice acerca de un planteamiento que aparece hoy en la prensa de Luis Manuel Beantini, pero hay un aspecto de que sí, este conocimiento de Julio, sí, lo puede opinar con mucha probabilidad. Y es que dice Luis Manuel que los 3.800 millones de dólares que se colocaron en bonos, los últimos, vinieron a apalancar toda la política monetaria y financiera que ha desarrollado el gobierno durante la pandemia. Ese concepto que, ¿cómo tú lo...? No, eso es correcto, porque Claro. lo que ha habido en términos de política monetaria y sobre todo, y en términos de política fiscal, que ha sido un poco más irregular, ha sido, diríamos, dar respuesta a la situación por el lado monetario y por el lado fiscal que crea la pandemia. Es decir, 1 millón de personas sin empleo que estaban empleados hasta el 17 de marzo o 19, no me acuerdo qué día fue que comenzó el encierro, es una situación como una bomba atómica dentro de la economía. Es decir, había que dar una respuesta, y yo los 5.000 pesos y los 8.500 que se transfirieron en los diferentes programas que creó el gobierno anterior, en términos globales, la masa que crea es mucho, pero es poquísimo. ¿Quién puede vivir con 5.000 pesos? Inclusive con 8.500. Entonces, pero ese es un esfuerzo fiscal gigantesco para la economía pública, para el sector público dominicano, y eso lo han prolongado hasta diciembre, y tengo entendido que está en el próximo presupuesto también. Es decir, que el 2021 también tendrá, con un proceso de desmonte en la medida que los empleos vayan retornando, progresivo. Pero tú no puedes abandonar a su suerte a la gente. Y por el lado monetario, lo que ha hecho el Banco Central es apuntalar al sector bancario por un lado, darle liquidez y eventualmente empujar hacia una reducción de las tasas a la inversión y al consumo. De hecho, esa política que tú señalas, conforme a un informe del propio Banco Central, han impactado a 33.000 empresas. Es así. En términos de liquidez. Eso tiene que tener una repercusión en la economía, es verdad. Sí, pero hay pequeños y medianos empresarios que son los que menos capacidad tienen de acceder a las facilidades crediticias. Yo sé que el banco ha estado insistiendo con las entidades intermediarias que vayan a esos casos. Recientemente, creo que fue ayer o anteayer, salió el caso de un pequeño empresario que tiene 3 autobuses en el sector turístico, que el tipo está en una situación de desesperación, hasta la casa le están quitando. Entonces, esas son las situaciones que realmente uno no puede ir caso por caso, individuo por individuo, porque tiene que tener una política global, pero que evidentemente los bancos no son instituciones de beneficencia social, pero tampoco pueden ser instituciones completamente insensibles a lo que le está pasando. Un empresario que le iba bien, que tenía 4 autobuses en el sector turismo, que lo tuvo que parar de un momento a otro, evidentemente que no va a pagar nada. ¿Qué va a pagar? No puede. No tiene con qué. No tiene con qué. Pero hay 60, creo yo, a ver si tú me corriges, fueron 60.000 millones los recursos despresados, ¿cómo se dice? Por el Banco Central de distintas fuentes. Despresado.
No, que la represa, represado cuando lo agarran, cuando Ajá. lo sueltan. Sí. Liberados. Liberados, sí. Contra el liberado por el Banco Central. Incluso recurso eso de lo que son muy rápidos, de 24 horas. Ajá. Bueno, le entregaron liquidez suficiente al sistema financiero como para que ayude a la pequeña y a la mediana empresa a recomponer su deuda. O sea, no lo maten, no le apliquen las garantías que tienen. Sino, No lo lleven a prelegar, como me anunció el Reserva. Llévenlo, trabajen entonces con ellos. Yo no sé qué ha pasado ahí, pero con respecto a lo que tú dices, me gustaría escuchar tu reflexión, porque lo que ha revelado la crisis es la estructura del empleo en la República Dominicana. Es decir, estamos hablando, lo que la bomba atómica de que habla Julio es el empleo formal, que en una economía como la nuestra es un privilegio. Sí. Decir yo trabajo en una gran empresa formal, O una empresa. en una empresa cualquiera formal, es un privilegio, porque dicen que entre el 48 al 52% de la fuerza laboral está en el sector informal. Quiere decir, en una figura que aquí no le hemos puesto todavía un monumento, que se llama el chiripeo. No solamente, Orión, no solamente. Yo le digo mucho a mi asesora fiscal que cómo puedo yo irme al sector informal. Sí. Que yo quisiera irme, que quiero informalizarme. Sí, Ya tú no puedes porque tú estás formalizado. Pero el problema es que la carga fiscal, Es muy fuerte. bueno, tú lo sabes, Mozart. Es así, es una cosa terrible. No, eso Sí. es terrible. Entonces, y la palabra mora, ¿cómo es mora, recargo? Esas expresiones son realmente Eso es abusivas. terrible, terrible. Entonces, muchos de los, digamos, micro y pequeños empresarios que no se formalizan, no lo hacen porque no quieran, sino no lo hacen porque el sistema fiscal no lo estimula a formalizarse. Entonces, si tú te formalizas, tú vas a tener... Si me formalizo, por ejemplo, te voy a quiebro, decir, no, dicen si ellos. tú te formalizas, tú tienes un seguro de salud para ti y tu familia gratis. Maravilloso. Coño, espérate, vamos a pensarlo. Sí. Tu tasa de imposición va a ser de un 1%. Un 1 nada más. Lo que ganan, tanto y tanto, lo que generan tanto y tanto de ingresos. Entonces, la gente lo piensa, porque además la formalización, la ventaja que te da es que puedes acceder al crédito bancario. Que es otro elemento Sin importantísimo. formalizarte, lo único que tú puedes hacer es con un préstamo personal. Sí, Julio, dos cosas te pongo, un préstamo de consumo de verdad. Mira, Julio, dos cosas. La primera es lo que tú dices, lo de tú quisieras informalizarte. Por ejemplo, mi hija trabaja literalmente hablando para la fiscalidad. Cuando termina no le queda nada, te agarran todas esas cosas, toda esa cuenta termina ella con nada. Trabaja y después dice, ¿pero para qué yo estoy trabajando? Cuando comienza que la seguridad social, como ella tiene otro nombre que no es la seguridad social, la que sé yo qué social, muchísimas cosas. Bueno, y otro que te quiero señalar es otro tema, otro anécdota, es la de un director de periódico muy amigo mío que me dijo en esta semana que él está haciendo gestiones para informalizarse, como tú dices, pero dice, me voy a mudar a los Alcarrizos. Ahí yo no tengo, yo puedo estar sin camisa, no, la luz me la voy a robar, voy a hacer tal cosa, voy a hacer esto, la cerveza está fría igual, por eso te y digo, no voy a pagar ningún impuesto y tú me verás a mí ahí con mi barrigota caminando. Los impuestos directos, lo de la gasolina, lo de los productos que tú consumes en el supermercado, eso no, tú no lo puedes evitar. Sí, pero Eso lo tú no otro, lo puedes evitar. Pero desde que tú comienzas a los impuestos directos, que deberían ser la base de la economía, impuestos Por sobre supuesto, la claro. etcétera, esos evidentemente son muy débiles. Yo he oído hablando, inclusive hasta el ministro de Hacienda, lo oí hablando ayer, creo que fue, de que aquí hay que pensar de una forma u otra en una reforma fiscal. sí, La primera reforma fiscal que hay que pensar es la del gasto. La La del gasto. del gas. Porque la gente piensa, reforma fiscal, nuevos impuestos. No,
No, se está. Vamos a comenzar, creo que Miguel Seara lo ha dicho mucho, mostrando un gasto, primero transparente y segundo racional. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Y yo sé que las presiones políticas y partidarias en un nuevo gobierno son gigantescas, son terribles, pero nosotros tenemos que cambiar en algún momento. Y si no es un cambio radical, repentino, por lo menos un cambio paulatino. Entonces, una reforma fiscal, sí, pero vamos a comenzar por el gasto. ¿Cómo estamos gastando el dinero que conseguimos? Y segundo, la estructura del ingreso del Estado. La estructura del ingreso del Estado. Yo pienso que la carga de, por ejemplo, ahí mi querido amigo Ito Bisonó, en la campaña se puso a decir que como que los impuestos a los combustibles eran una barbaridad. Pero ¿y qué le pasó a Pedro? Yo estaba muy callado. Tú sabes que yo, en este asunto de mi La condición formulita. de oportunismo político, yo era asesor de Balaguer, me mandaba unos informes, y de Leonel, y a los dos le decía a Balaguer, no toque el impuesto a los combustibles, ni se le ocurra decir que están bajos, y dígale a ese ministro de Industria y Comercio que lo está diciendo, que se calle, porque eso es fundamental para el Estado de estos ingresos. Pero no hay problema, no hay problema. Sí. Pero ya No, lo que te quiero decir es que a veces... Esto corrigió eso. Esto corrigió, señores, cuidado, que es amigo de nosotros. No, yo soy amigo de Los él. amigos de nosotros cuatro, claro. de nosotros cuatro. Pero lo dijo el otro Era día, claro. fue, en la campaña. Era claro eso, sí, era claro. Él dijo que era la transparencia, que es lo que quería que ya lo ve. Que se transparentara. Ahora es transparente. Está bien. Por eso Bueno, es. el asunto es que hay muchos, la estructura de los ingresos en el país es baja. Todos sabemos que hasta la pandemia, no sé ahora cuánto será, era el 14% del PIB, llegó a 15%, pero volvió y bajó. Hay una falta de flexibilidad en la estructura tributaria que hace muy rígida la presión fiscal. Y nosotros tenemos que plantearnos como meta llegar a la media de América Latina. Exacto. A la media. Sí, eso hay que hacerlo. No es, sí, claro. no es el más alto, pero tampoco el más bajo. Así es. Entonces, ¿por dónde Anda la media. ¿Por dónde anda la media? ¿por dónde anda? Latinoamericana, sí. 23. 23. Y nosotros estamos en 15. Cuando somos muy eficientes. Sí, Recogiendo. sí. Sí. Pero por lo menos estamos en 14, 13 y cuidado si estamos en 12. Cuando somos muy eficientes hemos llegado a 15. Sí. Pero tenemos que sacarle los cuartos del bolsillo a la gente para ir. Exactamente. Sí. Exactamente. Pero ahí hay una gran labor de la parte de la imposición indirecta, la imposición a la fortuna. Que se puede mejorar, Que hay que mejorar necesariamente. Notablemente se puede mejorar. Y yo pienso que los organismos internacionales pueden ayudar a la República Dominicana. Así es. Inclusive, si al principio puede haber una pérdida de ingresos por una reperfilamiento de la estructura fiscal, bajar algunos impuestos, hay que bajarlo. Sí, Algunos claro. hay que bajarlo. Pero hay otros que hay que hacerlo más progresivo. No puede ser que este concepto neoliberal que se impuso en el 1994 o 93 en el Código Tributario, de que el impuesto de la renta es uno solo. No puede ser. No puede ser que la tasa del impuesto de la renta sea la misma para una empresa de 2 empleados que para una de 10,000. Bueno. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, hemos terminado, sin embargo, yo creo, y yo sé que Julio a mí me escucha, convocarlo para que no se niegue la próxima semana, pero nosotros queremos hablar de los papeles. Llegaron los papeles. Vamos a hablar primero de la historia, los papeles de Panamá, luego vamos a hablar de los papeles del Departamento del Tesoro
y luego vamos a hablar de los papeles la semana que viene. Yo no sé si ustedes tienen miedo, pero a mí me gustaría hablar de los papeles. Pero estos papeles son... ¿cuáles papeles son? Julio sabe cuáles son los papeles. Hay Pero 2.500 papeles. ¿A ti te llegó algún papel de eso? Eran 11.500 papeles de Panamá. Muy bien. No sé si se contaron todos, qué pasó. Ahora son 2.500. No, global. Nosotros siempre nos sacamos la colita. Nosotros nos sacamos la colita. Olvídate que estamos ahí. Estamos ahí, nosotros sacamos. ¿Cómo vamos a estar ahí? Tenemos tantos peloteros en la Grande Liga, no vamos a tener peloteros en los papeles del Departamento de Estado, del Tesoro, vamos a tener. Entonces, si nos armamos de valor, vamos a hablar de los papeles del Departamento. Yo voy a preparar 10 o 15 preguntas para hacerle a ustedes dos. Muy bien, miren, señores, lo que... Si tengan la preparada, pero agotamos el tiempo ya. Ya, okay. Ya, don Julio, hermano mío, muchas gracias. ¿Cuántas hay que agradecerle que se nos haya dispuesto por tanto tiempo. Sí. Y esa visión tan amplia que tiene de la economía y de la política. Sí, valor agregado. Gracias, Julio. Lo penoso es que un talento como Julio. A cuidarse del calor y del coronavirus. El coronavirus anda ahí. Y de los cobradores. Talento como Julio, con una experiencia diplomática extraordinaria. ¿Cuánto uso debe dársele? Muy bien. En otro plano. Así que... Muy bien. Adelante, nos vemos. Gracias, Julio. Nos vemos, señores. Gracias.